Buenos días, hermanos. Buenos días. Van a abrir sus Biblias, por favor, en primer capítulo de Jeremías. En el primer capítulo de Jeremías. Tuvimos la bendición el pasado domingo de introducir o comenzar la introducción al libro del profeta Jeremías. Estamos animados y deseosos de poder aprender de este profeta maravilloso. Estamos muy animados de poder aprender sobre este varón de Dios que es usado por el Señor para enseñarnos la palabra. Hace 8 días hicimos una introducción general al libro del profeta Jeremías y hoy nos corresponde hacer una introducción a la estructura del libro. Entonces hoy seguimos en introducción, pero mirando la estructura del libro, es decir, cómo se organiza el libro y cuáles son como los ejes temáticos estructurales del libro para que podamos comprender mejor el estudio del libro del profeta Jeremías. Hace 8 días aprendimos algo muy básico, y es qué significa el nombre Jeremías. ¿Recuerdan qué significa? Dios es exaltado. Dios es exaltado. Y con esa comprensión, yo quiero que nosotros sigamos estudiando en esta mañana. Jeremías capítulo 1, versículo 1. ¿Ustedes quieren leer conmigo? Jeremías capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatob, en tierra de Benjamín. Muy bien. El título que yo le he puesto a la predicación de hoy es Palabras de Jeremías. Y yo quiero que hablemos en esta mañana de 3 tipos de palabras que encontramos en Jeremías y que nos ayudan a comprender la estructura general del libro. Pero vamos a comenzar a introducir de la siguiente manera. La mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que el libro de Jeremías es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, que es uno de los libros más consultados por los creyentes en toda la historia, y que es el libro profético más extenso del Antiguo Testamento, que es un libro considerado una joya poética. Tanto así que algunos hebreos dicen que la poesía del libro de Jeremías es superior a la poesía del libro de Isaías. El libro básicamente está escrito en prosa y tiene mucha riqueza poética. Es un libro predominantemente poético de alta calidad, con muchísimo paralelismo, con muchísimas figuras y simbología que ayudan a Jeremías a comunicar el mensaje del Evangelio. Junto a Ezequiel, Jeremías es el profeta que más símbolos usa en su escritura, que más metáforas, ejemplos y figuras aún representadas en su propio cuerpo usa para poder describir el mensaje y para poder presentar la verdad que Dios nos quiere dar en este libro. Jeremías va aún en su propia realidad personal a representar verdades del Evangelio y verdades de la realidad política y social que va a acontecer en Israel y en Judá en la época en que él está escribiendo. Por ejemplo, Dios le ordenó a Jeremías no casarse, con un propósito: mostrar la aflicción que Israel iba a tener. Dios le ordenó a Jeremías que no tuviera hijos. Dios le ordenó a Jeremías no asistir a reuniones sociales, ni funerales, ni fiestas, ni matrimonios durante toda su vida, como signo de todo el sufrimiento y de todo el dolor que el pueblo de Israel iba a enfrentar. Dios le ordenó a Jeremías comprar un terreno antes de la deportación y escriturarlo y esconder las escrituras como señal de que el pueblo iba a regresar después de la deportación de Babilonia. Son muchas las señales que Jeremías va a representar en su propio cuerpo, como ponerse un cinto, ¿cierto? Como meterse en una caverna o en una cisterna también y estar por tiempo allí para representar el mensaje del Evangelio y el sufrimiento. Las ayudas visuales que Jeremías usó son maravillosas. Habló de las canastas de higos, habló de la casa del alfarero, habló de las vasijas de arcilla, habló de muchísimas señales, símbolos, figuras que son usadas en el libro de Jeremías para enriquecer el discurso y para hacer que sea escuchado el mensaje
Una de las razones por las cuales Jeremías usó tantos símbolos y tantas figuras, aún representadas en sí mismo, fue porque los que debían escuchar el mensaje no lo querían escuchar. Y como no lo querían escuchar, Dios, ¿qué le dice a Jeremías? Represéntalo. Representa el mensaje en tu propio cuerpo, con símbolos, con ejemplos, con figuras, para que lo puedan entender, para que sea evidente, para que no puedan decir o tener excusa de que no conocieron o no se les advirtió. El libro de Jeremías nos desafía de manera maravillosa a vivir en el plan de Dios, a regresar al plan de Dios. Una de las palabras que Jeremías va a usar constantemente en todo su libro es vuelvan, regresen, vuélvanse a Dios. Es un término que lo vamos a reiterar en casi todos los capítulos del libro de Jeremías. ¿Por qué Jeremías habla tanto de ese verbo, de esa acción? Volver o vuelvan. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel se había olvidado, se había apartado. Por años se había apartado. Y una de las paradojas que Jeremías va a encontrar y nos va a mostrar con mucho dolor en su libro es que todas las naciones vecinas tienen dioses paganos. Pero ¿saben qué hacían los paganos con sus dioses? No blasfemaban de ellos, les tenían temor y reverencia. Pero Israel, que tiene un Dios verdadero, ¿saben qué hace Israel con su Dios verdadero? Blasfema de él. Y para Jeremías es muy contradictorio que las naciones paganas tengan dioses falsos y la gente les rinda temor y reverencia y no les blasfeme. Pero que el pueblo de Judá, que tiene el único Dios verdadero, blasfeme de él. Y él dice, no puedo comprender. Por eso él constantemente en su discurso va a decir, vuelvan a Dios, no importa la situación. Sin importar las realidades que ustedes vivan, vuelvan a Dios. Jeremías es un profeta desafiante en toda su oratoria, en su llamado a servir a Dios, en su disposición a vivir para Dios a pesar de eso. Y yo quiero que hoy estudiemos las palabras de Jeremías en tres sentidos, que a mi modo de ver son tres columnas vertebrales temáticas que Jeremías va a desarrollar en su escrito. Las primeras palabras de Jeremías, que es una gran parte de su libro, son palabras de castigo. Un bloque principal temático en este libro es el castigo. Jeremías va a tomar muchos capítulos para hablarnos de castigo, para hablarnos de la ira de Dios y para hablarnos de la reprensión que viene para el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, pero también para Babilonia, que va a ser usada como instrumento para traer justicia a Israel. La razón por la cual Jeremías va a hablar de castigo es por la maldad del hombre y por la maldad del pueblo de Israel. Pero junto al castigo, Jeremías nos quiere enseñar un atributo de Dios. Y ese atributo es la justicia. Jeremías habla de castigo porque hay maldad en el corazón de los pueblos, aún en el corazón del pueblo de Dios, pero junto al castigo y a la reprensión, lo que pone en evidencia es la justicia de Dios. Dios es justo. Y Dios justo no pasará por alto la rebeldía de su pueblo, que desafiantemente se aparta y se aleja del Dios verdadero. Jeremías, para hablar de la justicia de Dios y del castigo de Dios, va a recurrir a muchos ejemplos de la naturaleza. Ustedes y yo estudiamos hace 8 días que Jeremías en su carácter era tímido, era un joven retraído, era un joven bastante callado, temeroso de hablar en público, pero era dedicado a la contemplación, a la observación, era muy detallista y por eso Jeremías va a incluir en su discurso muchos ejemplos naturales. Por ejemplo, él va a hablar de la cigüeña, es el profeta que habla de la tórtola, la golondrina, la grulla, la perdiz, la paloma, muchos ejemplos de aves para hablar del castigo de Dios sobre Judá. Pero también va a usar palabras claves como escuchar, volver, maldad, corazón, abandonar, sanidad y pacto. Porque Jeremías nos va a recordar una y otra vez que el pueblo se ha apartado de Dios. Que Dios ha hecho todo por atraerlos con su mensaje de amor, pero Israel se ha apartado, se ha alejado de Dios y Dios les está advirtiendo del castigo. Básicamente Jeremías va a hablar de dos aspectos en el castigo. Uno es un castigo para el pueblo de Israel, para Judá, porque es el pueblo de Dios. Es una reprensión dura.
Es una reprensión fuerte y firme, disciplinaria para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Dios no va a pasar por alto la rebeldía del pueblo de Israel. Dios no va a pasar por alto que Israel deshonre desafiantemente a Dios. Dios trae a su pueblo a cuentas. Y una de las formas de ejercer castigo sobre el pueblo de Israel es permitir que los invasores vengan y que causen gran estrago en Jerusalén, en Judá y a las familias y los lleven cautivos por tantos años a ese imperio tan fuerte y tan cruel como es Babilonia. Pero también Jeremías en su discurso de castigo va a hablar de cuál es el merecido que van a recibir las naciones que van a oprimir al pueblo de Israel. Básicamente Babilonia. Dios les va a decir, ustedes que van a ser usadas como vara para castigar y disciplinar a Israel, van a ser destruidos también. El libro de Jeremías habla mucho de castigo, mucho de juicio, de reprensión, de que Dios es implacable, que Dios no pasa por alto la maldad nuestra, que Dios no da por inocente al culpable. Y eso es muy importante para nosotros, por muchísimas razones. Primero, porque en muchísimos de los púlpitos hoy en día, en nuestro medio, en nuestra realidad contemporánea, no se habla de juicio de Dios o de disciplina. Se da un discurso de puro amor. Dios todo lo pasa por alto, no importa lo que tú seas o vivas, Dios lo pasa por alto porque Dios todo lo perdona y Dios es puro amor. La Biblia presenta un discurso diferente. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es justo. Pero también esa realidad del castigo y de la justicia de Dios es muy importante para nosotros porque nos ayuda a comprender que en medio de una sociedad tan injusta como la que vivimos, con gobernantes injustos y con leyes tan injustas y tan inmorales, que muchísimas veces tenemos dolor en nuestro corazón viendo la impunidad de nuestros gobiernos, nosotros tenemos esperanza, porque Dios es justo. Y un Dios justo como el Dios nuestro revelado en la Escritura, no pasará por alto las injusticias, no solo contra su pueblo, no solo contra los creyentes, sino las injusticias que suceden y acontecen en la sociedad. Dios saca la luz, Dios es justo. El tema del castigo y de la reprensión y cómo Dios trae a juicio a su pueblo y Dios trae a juicio también a los adversarios de su pueblo, nos enseña que Dios es justo. Queridos hermanos, es muy importante saber que Dios es justo. Porque ustedes y yo estamos aquí por la justicia de Dios. Recordemos que uno de los aspectos de las doctrinas de la gracia se llama la justificación. Ustedes y yo estamos aquí por la justicia de Dios, porque siendo pecadores y mereciendo el castigo eterno, Dios en Cristo se ofreció como nuestra propiciación, para morir en nuestro lugar, para cargar todo el castigo que venía contra nosotros, para satisfacer plenamente las demandas de la justicia perfecta de Dios y para hacer justicia frente a Dios, para pagar el precio y para perdonar nuestros pecados. Jeremías, cuando habla de castigo, cuando habla de reprensión, denuncia abiertamente la apostasía. Queridos hermanos, nosotros necesitamos no solo comprender que Dios es justo, sino que junto a la verdad de ese atributo perfecto y maravilloso de la justicia de Dios, debemos denunciar el pecado. Porque la justicia de Dios nos permite o nos invita a denunciar el pecado. Denunciamos porque Dios es justo. Denunciamos porque no se pasa por alto. Denunciamos porque no hay impunidad en Dios. Denunciamos porque esas denuncias son oídas por Dios y Dios responde trayendo juicio, trayendo reprensión y castigando con severidad al culpable y protegiendo a aquel que es necesario proteger. El primer eje temático que va a ser uno de los hilos conductores de esta carta, de este libro profético del Antiguo Testamento, es la justicia de Dios. Pero la justicia evidente de Dios en la historia, no la justicia final. Algunos de nosotros cuando hablamos de la justicia de Dios pensamos solo en la justicia final, es decir, el juicio final, el trono blanco, ¿sí? Cuando todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Pero aquí no está hablando de una justicia final, está hablando de una justicia histórica, de una justicia aplicada a los hechos y realidades y circunstancias específicas que enfrentan los pueblos y las naciones. De una justicia que va a ser siendo aplicada
y vista y se va a mostrar a las naciones que Dios es justo. Queridos hermanos, la justicia final es importante para nosotros, porque nos muestra la consumación del plan de Dios y la sentencia definitiva para los malos. Pero la justicia histórica es muy importante para nosotros, porque nos da esperanza. Dios en cada época de la historia, en cada circunstancia, con cada uno de los gobiernos y gobernantes, está haciendo justicia. Y muchas veces, para hacer justicia, usa a otras naciones e imperios injustos y malos para hacer justicia a su pueblo. ¿Quién esperaría que un imperio tan sanguinario, tan cruel como el babilónico, iba a ser usado por Dios para traer justicia a su propio pueblo? ¿Quién imaginaría eso? ¿Quién imaginaría que Nabucodonosor, un rey tan soberbio y tan altivo, iba a ser un instrumento en las manos de Dios como una vara o un látigo para disciplinar a su pueblo rebelde? Pero la Biblia dice, pero esa justicia histórica es una justicia que va cumpliendo su tiempo, su límite, y Dios también hará justicia a aquellos que han sido crueles con su pueblo. El primer eje temático es la justicia de Dios frente a la maldad de su pueblo, no solo los perversos, impíos, paganos, sino la maldad de su propio pueblo, que siendo amado por gracia, es rebelde y obstinado. El segundo eje temático del libro de Jeremías es el lamento. Jeremías es un profeta conocido como el profeta de los lamentos. ¿A quién le gusta estar con alguien que se lamenta por todo? ¿A quién de nosotros nos gusta estar con alguien que se queja y que reclama y que llora y que se lamenta y se entristece con facilidad? Sin embargo, no vamos a encontrar en la Biblia a otro profeta con más disposición emocional e interna para lamentarse y para autoexaminarse y para sacar a la luz sus sentimientos que el profeta Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta de los lamentos. Un hombre que tiene profundas angustias, un hombre que refleja su propio corazón, que desnuda su propio corazón a la luz de las naciones y que no tiene temor ni vergüenza de lamentarse, de llorar y de decir me siento en angustia, me siento en miseria, no sé qué hacer. Una de las razones por las cuales Jeremías se va a lamentar permanentemente es por la realidad que vive el pueblo, por el pecado del pueblo. Dicen algunos que el diario vivir o la constante en el profeta Jeremías es la constante del lamento. Jeremías se lamenta por muchas razones. Una razón, porque él no quería ser profeta, pero él siente que Dios lo sedujo. Él siente que Dios lo forzó y lo llevó a ser profeta. Y en muchos momentos Jeremías va a decir, yo por eso no quería hacerlo. Yo por eso te dije que no estaba dispuesto. Pero tú fuiste más fuerte y tú me llevaste a hacer algo que yo te dije que no quería. Recordemos que en el capítulo 1 Jeremías va a decir, yo no puedo. Yo soy un niño y no sé hablar. Pero Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que envíe, a todo el lugar donde te envíe irás y dirás todo lo que te manda. ¿Saben por qué se siente angustiado Jeremías? Porque es tanta la maldad que lo rodea y es tanto el temor que él tiene para dar el mensaje de Dios. Y Jeremías una y otra vez le dice, Señor, acuérdate que yo no quería hacerlo. Y el Señor le dice, ánimo, hay que hacerlo. Tienes que hacerlo. No digas que no lo vas a hacer. Queridos hermanos, nosotros también enfrentamos situaciones similares, donde muchas veces decimos, yo por eso no lo quería hacer. Yo por eso dije que no me pusieron. Porque nosotros enfrentamos situaciones donde nos lamentamos, donde nos angustiamos y donde vemos que la responsabilidad es tan grande, que la obstinación del pueblo al cual tenemos que dirigirnos es tan grande, que la rebeldía y la infidelidad es tan grande que nosotros nos sentimos inferiores al llamado y nos sentimos incapaces ante esos desafíos. Jeremías es un profeta que comprende a plenitud el precio de lo que significa servir a Dios.
Jeremías comprende el precio que hay que pagar por ser leal al llamado de Dios, por ser fiel a ese llamado. Él sabe que aunque quiera desviarse, desanimarse, no puede hacerlo. Él sabe que aunque no quiera dar ese mensaje, aunque la gente no lo quiera escuchar, él debe hacerlo y debe ser fiel. Y llega un momento, Jeremías, y lo vamos a ver mucho más adelante en el estudio, donde Jeremías dice, yo prefiero morirme. Porque yo tengo que dar un mensaje siendo fiel a lo que Dios me dice, pero cuando yo doy ese mensaje, la gente me rechaza. Cuando yo soy fiel al mensaje, la gente se burla de mí. Jeremías entró en un tiempo de profundos lamentos, de muchísimas angustias. Jeremías dice, tú eres soberano, Señor, pero permítame decirte, ¿por qué haces eso conmigo? Señor, yo sé que tú todo lo puedes, pero deme un permiso de preguntarte, ¿será que usted no puede dejar de castigarme tanto? Yo sé que tú todo lo haces con fidelidad, pero déjame interpelarte. ¿Por qué me mandas a dar este mensaje tan duro a una gente con un corazón tan duro y tan rebelde? ¿No es lo que a veces nos pasa a nosotros? La Biblia dice que Jeremías sentía temor de todas partes, que Jeremías tenía angustia de todos lados, que Jeremías escuchaba voces de gente que hablaba de él, que se sentía perseguido, se sentía amenazado, se sentía cobarde ante el llamado y ante el encargo que Dios le había hecho. Jeremías exterioriza sus sentimientos para mostrarnos la realidad del llamado, la complejidad del llamado, pero para mostrarnos que Dios llama a hombres y mujeres que somos personas con muchas complejidades emocionales. No vamos a ver a Jeremías nunca parándose y cantando victoria y diciendo, Dios me llamó y yo lo puedo hacer. Dios me llamó y yo estoy feliz de hacerlo. Dios me llamó y tengo todas las condiciones para hacerlo. Por el contrario, vamos a encontrar a un Jeremías diciendo, yo no quiero ir. No tengo las condiciones. Tengo tanto miedo. Tengo tanto temor. Me siento tan solo y tan angustiado. Y me siento tan temeroso que yo no quiero ir. Pero ¿qué le responde el Señor? Jeremías, no digas que no vas a ir. Porque a donde yo te mande, irás. Y hablarás todo lo que yo te diga. Ese es un eje temático interesante, porque va a ayudarnos a comprender las reacciones que nosotros tenemos frente a los encargos divinos. Todos tenemos encargos que Dios nos ha dado. La familia, el trabajo, los hijos, la iglesia. Algunos desarrollamos tareas en la iglesia. Y todos en muchos momentos de nuestra vida nos sentimos como Jeremías, como en una caverna. Muchos nos sentimos como en una cisterna donde no encontramos salida. Muchos en muchos momentos de nuestra vida nos sentimos como en un cuello de botella, donde no sabemos ni encontramos, ni vemos el túnel de salida o no vemos las salidas de emergencia. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Reaccionamos como Jeremías, queremos tirar la toalla. No vale la pena seguir. Jeremías dijo, no vale la pena continuar. Jeremías lo dijo. Jeremías dijo, yo no voy a hablar más. Pero el Señor le dice, levántate y va. Levántate y sigue. ¿Saben, queridos hermanos, cuál es el efecto o el propósito del lamento en Jeremías? Llamarnos al arrepentimiento. Esa es la razón principal por la cual Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, va a usar esa figura o esa técnica literaria, la técnica del lamento, de la emoción, del suspiro, de la meditación profunda, del autoexamen, llamarnos al arrepentimiento. Porque solo cuando somos contristados, solo cuando somos quebrantados, cuando somos compungidos y cuando somos humillados, es cuando podemos reconocer nuestros errores. Es solo allí cuando podemos reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Solo cuando pasamos por momentos de desierto, de profundas angustias, de profundos lamentos, de angustias severas, cuando estamos en el túnel, en la cisterna, cuando estamos en la caverna, es allí donde decimos, Señor, ayúdame, porque perezco. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar? Que fue allí cuando dijo, Señor, ten misericordia de mí, sálvame.
¿Se acuerdan cuándo fue que Jonás oró pidiendo al Señor que tuviera misericordia de él? Cuando estaba en el vientre del pez, cuando estaba en la mazmorra, en el calabozo, en la caverna, en la situación más hostil donde estaba solo y deprimido y no había quien le ayudara. Es allí cuando levanta sus ojos a Dios y le dice, Señor, ayúdame. ¿Saben? Dios es bueno, hermanos. Y Dios en su infinita fidelidad y misericordia permite providencialmente a muchos de nosotros y en muchas de las circunstancias de nuestra vida que pasemos por situaciones de lamento, que pasemos por situaciones de dolor, de pérdidas, de angustias profundas. ¿Saben qué intención tiene Dios en esto? Que lleguemos al arrepentimiento, que le digamos, Señor, ayúdame. Todos se alejaron y me dejaron solo. Estoy solo, me lamento porque estoy solo, pero tú me puedes ayudar. Me arrepiento. David se arrepintió en su momento de tristeza. Elías lo hizo, Jeremías también, Pedro también. Los hombres de la historia bíblica nos muestran que en los momentos de tristeza y de aflicción fueron llamados al arrepentimiento. ¿Por qué Jeremías va a usar tanto lamento en su libro? Porque no solo Jeremías, sino todo el pueblo de Israel debe volver a Dios en arrepentimiento. Debe volver confesando sus pecados. Algunos no llaman a Jeremías sus lamentos, sino sus confesiones. Porque cada vez que él se lamenta, está confesando su debilidad. Se lamenta por su soledad, se lamenta por la indiferencia del pueblo, se lamenta por su incapacidad. Y cada vez que Jeremías abre su boca lamentándose, realmente lo que está haciendo es confesando todo el dolor, toda la angustia y toda la impotencia que él tiene frente a su responsabilidad, y por lo tanto es un fuerte llamado al arrepentimiento. Queridos hermanos, ¿ustedes han pasado por momentos de lamento? Cuando estemos en esos momentos debemos recordar que un propósito o una finalidad de esas circunstancias adversas es que nosotros miremos a Dios. Que nosotros digamos, Señor, no puedo más. Me lamento de la situación que estoy viviendo, me siento incapaz, me siento indigno, me siento miserable, pero Señor, tú estás con nosotros, o tú estás conmigo. Tengo esperanza y que nos arrepintamos. Leamos algunos textos. Jeremías capítulo 1, versículo 7, para reforzar las ideas que hemos presentado. Me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mando. Luego encontramos otro versículo en Jeremías capítulo 12, versículos 1 al 4, que dice, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces y crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, Jehová, me conoces, me viste y has probado mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba del todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, han perecido los ganados y las aves, pues dijeron, no verá Dios nuestro fin. Dios, tú eres soberano, pero permítame, voy a alegar contigo, dice. ¿No nos ha pasado eso? ¿O nos pasa? Jeremías 11, 18 al 23. Jehová me lo hizo saber y lo supe. Entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo a la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices el nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, yo les castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre,
no quedará ni un resto de ellos, pues yo traeré el mal sobre los hombres de Anatob en el año de su castigo. ¿Saben, queridos hermanos, qué es de las cosas más paradójicas para Jeremías en su sufrimiento? Jeremías era de Anatob, ¿recuerdan? Una pequeña provincia a las afueras de Jerusalén. Jeremías había nacido allí, su familia, sus abuelos, sus padres habían sido criados en Anatob. Jeremías había dicho, aquí nazco y aquí voy a morir. Yo quiero morir en Anatob. Fue tanto que cuando compró la propiedad, la compró en Anatob, porque él quería morir allí. Dios llamó a Jeremías en Anatob y fueron testigos sus coterráneos. Sin embargo, ¿quiénes eran los que más duros le daban a Jeremías? ¿Quiénes eran los que le deseaban más su muerte? ¿Quiénes eran los que se levantaban en contra de él y le dolía mucho? Su propia gente. ¿Saben? Eso duele mucho. La Biblia dice que lo que más nos duele en el sufrimiento es que nos lo causen los más cercanos. ¿Sí? Y no pasa así entre nosotros igual hoy. ¿Quiénes son los que más, de quienes más recibimos desprecios, indignación, desvalorización y que causa mayor dolor? ¿De quiénes es? No es de los de la misma casa, no es de los más cercanos, es de los que más esperamos, pero ante esa situación de lamento tenemos que mirar a Dios. ¿Saben? Jeremías en su condición pecaminosa dijo, pues los veré destruidos. Veré que la maldad de Dios vendrá contra ustedes. ¿Pero qué Dios le dice? No, sí los voy a destruir, pero no debemos esperar venganza. No debemos sentarnos a esperar ver cómo los que nos hacen mal sufren. Jeremías capítulo 15, versículos 10 al 21. Dice Jeremías, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y sin embargo todos me maldicen. Sea así, Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregará a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá contra vosotros. Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí. Visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron hallados tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te he librado de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías le dice, Señor, ¿tú no encontraste otro más débil sino a mí para escogerme? ¿Me escogiste que soy como un corderito indefenso que no puede librarse ni contender contra ti? Interesante, ¿cierto? Jeremías diciéndole, Señor, tú te equivocaste. Búscate uno fuerte, uno valiente, uno que pueda asumir los desafíos y el llamado que tú tienes con valor y con fortaleza, porque yo soy débil. Y Jeremías realmente era muy débil. Cuando Dios llama a Jeremías le dice, voy a hacer tu frente como diamante, para que ningún comentario ni ninguna situación te afecte, para que tengas tu frente fuerte como el diamante y nadie te pueda hacer daño, y seas indestructible, y seas firme y seguro. Jeremías
hombre de lamentos, pero todos esos lamentos nos muestran la realidad nuestra ante el sufrimiento, ante la incomprensión, pero son un llamado poderoso al arrepentimiento. ¿Qué hacemos cuando nos lamentamos? ¿Nos sumimos en el dolor y en la angustia, en la depresión? ¿Qué hacemos cuando vienen las situaciones de adversidad? ¿Nos postramos en nuestro lecho y nos consumimos? ¿O podemos decir, Señor, ten misericordia de mí? Me arrepiento, no de las circunstancias, sino de no poder vivir para ti y de no comprender que aún el sufrimiento hace parte de la provisión de Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Están pasando momentos de angustia, hermanos? La palabra nos dice, acerquémonos a Dios. Dios nos autoriza, nos invita, nos ordena a descansar en Él. Dios no nos prohíbe expresar nuestros sentimientos. Dios no nos prohíbe expresar nuestras angustias. ¿Saben qué hace Dios? Nos dice, vengan a mí. Sean conocidas sus peticiones con ruego, con súplica y con acción de gracias delante de mí. Vengan a mí y hallarán misericordia y gracia y oportuno socorro. El tercer eje temático de esta carta, del libro de Jeremías, es el consuelo. Primero, la justicia de Dios a raíz, la justicia de Dios a raíz del pecado que trae castigo y juicio para el pueblo. En segundo lugar, el lamento, que llama profundamente al arrepentimiento. Y en tercer lugar, el consuelo. El consuelo que nos muestra la esperanza, que nos muestra que en medio de la reprensión y en medio de la incomprensión hay esperanza, hay consuelo. Y eso es supremamente maravilloso para nosotros. No somos como los que no tienen esperanza. Si el mensaje de Dios es solo castigo y reprensión, no es evangelio. Si el mensaje de Dios es solo bondad y misericordia, tampoco es evangelio. Es una caricatura. El mensaje de Dios es reprensión y esperanza. Castigo y edificación. Dios disciplina, pero Dios levanta y sostiene. Dios permite situaciones de dolor y de angustia, nos llama al arrepentimiento, pero nos glorifica, nos ensalza y nos pone en alto por su infinita misericordia. Hay una parte del libro que los teólogos lo llaman el libro de la esperanza. Unos capítulos dentro del escrito de este profeta, que es una parte profundamente consoladora. Y saben, queridos hermanos, cuando Jeremías nos va a hablar de esperanza, de consuelo, no va a fundamentar el consuelo y la esperanza en la obediencia del pueblo, porque el pueblo no es obediente. Jeremías no va a decir, como ustedes se van a portar bien, los voy a premiar. Hay un premio para los que se porten bien. Estrategia pedagógica de muchos de nosotros como padres. Si te portas bien, hay premio. Si te portas bien, te vamos a llevar a este lugar, te vamos a dar este regalo. No es esa la metodología educativa bíblica. La metodología educativa bíblica es, Dios nos llama a la obediencia. Dios nos ordena obedecer, pero nosotros no podemos obedecer por nuestros propios medios. Si nosotros obedecemos algo y si tenemos la alegría y el gozo de poder obedecer, es porque Cristo opera en nuestros corazones. La base para el consuelo y la esperanza cristiana se llama Jesucristo. El fundamento para el consuelo y para el crecimiento y la restauración se llama Jesucristo. No está el consuelo dentro de nosotros mismos. Eso es lo que Jeremías va a enfatizar una y otra vez. Pueblo rebelde, aunque son rebeldes y aunque merecen ser exterminados, Dios no los va a exterminar. Van a haber un castigo muy fuerte, pero Dios tiene un remanente. Y ese remanente regresará. No porque se comiencen a portar bien. Se van a seguir portando mal en Babilonia. Y van a regresar y se seguirán portando mal en Judá. Pero aún así Dios tiene un remanente guardado por gracia y los va a preservar. La dinastía davídica, que era la línea genealógica natural por la cual iba a venir el Mesías, la línea monárquica, se va a ver truncada a través del rey Sedecías.
La historia muestra que con ese rey que es desterrado, se termina la monarquía. Y duran más o menos 400 años el pueblo sin rey de la tribu de Judá o de la dinastía de David. Cualquiera podría decir, se destruyó el plan de Dios. Sin embargo, Jeremías dice, hay esperanza. Porque aunque todas las cosas parecen que se acaban, ¿qué dice el Evangelio? Hay esperanza, porque Dios permanece, porque sus promesas son fieles. Uno de los temas que Jeremías va a sacar a la superficie y nos va a enseñar permanentemente para hablar sobre la esperanza es el tema del pacto. Jeremías va a hablar del pacto, o del nuevo pacto, o del cumplimiento del pacto. ¿Saben qué va a decir Jeremías? Ustedes han hecho todo el mérito para ser destruidos, pero Dios tomó una decisión eterna, y esa decisión eterna es salvarlos. Ustedes son tan rebeldes y tan obstinados que merecen destrucción permanente o total, pero Dios hizo un pacto eterno de salvarlos en Cristo Jesús, y por lo tanto van a ser preservados. Saben, queridos hermanos, la razón de la esperanza nuestra se llama Jesucristo. Esa es la esperanza cristiana. Ese es nuestro consuelo profundo y seguro. Usted no puede decir, yo tengo esperanza porque me estoy portando bien. Yo tengo esperanza porque a partir de hoy decidí hacer esto o aquello. Ustedes y yo no podemos pensar eso, porque eso no es evangelio. Eso es humanismo. Eso es paganismo. El mundo recompensa si te portas bien o te portas mal. ¿Saben? Dios no nos recompensa así. Dios nos recompensa por gracia. Siendo nosotros rebeldes y malos, Dios es bueno. Siendo nosotros obstinados y viviendo en rebeldía, Dios es misericordioso. Siendo nosotros injustos, Dios es fiel. Y ese es el Evangelio. Esa es la esperanza profunda que invade nuestro corazón. Los judíos sufrieron el exilio, reprensión justa de parte de Dios. Pero saben, Dios no los exterminó. Dios pudo haberlos exterminado, como puede hacerlo con nosotros hoy. ¿Por qué no exterminó a su pueblo rebelde? Que eran más malos que las mismas naciones paganas. Eran más infieles que los paganos. Los paganos eran fieles a sus dioses, pero los judíos no eran fieles a su Dios. Los paganos no blasfemaban de sus dioses falsos, pero los judíos sí blasfemaban de su Dios verdadero. Dios debía haberlos exterminado, en términos prácticos de nuestra comprensión. Pero ¿saben por qué Dios no los exterminó? Porque Dios es fiel. Y porque Dios hizo un pacto eterno. Y en ese pacto eterno, donde está comprometido Jesucristo a través de la redención, determinó eternamente salvar a sus hijos. Y Él no dijo, los voy a salvar si se portan bien. Él dijo, los voy a salvar porque decidí salvarlos. Los voy a salvar porque soy justo y verdadero. Dios dijo, los voy a salvar porque yo voy a demostrar que tengo un hijo perfecto. Y a través de mi hijo perfecto y por su obediencia perfecta, los voy a salvar eternamente y para siempre. Ustedes y yo tenemos esperanza porque Jesucristo es hijo obediente y obediente hasta la cruz. La esperanza nuestra no es nuestra obediencia. ¿Quién de ustedes ha obedecido hoy? ¿Quién obedecerá esta tarde, mañana? Ninguno. Por eso el Evangelio no es pórtate bien. Ese es el humanismo. El Evangelio no es pórtate bien para que te vaya bien. El Evangelio es cree en Cristo, porque solo en Jesucristo hay esperanza. El Evangelio es tú no puedes, pero Cristo todo lo puede. Y Él lo hizo todo y nos da las condiciones y nos capacita y nos da el gozo y la fortaleza para vivir para Dios. Saben, queridos hermanos, ese mensaje de la esperanza es alentador para el pueblo en el exilio. Dice la historia en la misma Biblia que los judíos no escucharon a Jeremías cuando estaban en Judá, porque Jeremías les hablaba de destrucción, les hablaba de juicio, de castigo, y lloraba frente a ellos y nadie le creyó. ¿Saben cuándo comenzaron a creer al mensaje de Jeremías? Cuando estaban en el exilio. Cuando estaban en el exilio, comenzaron a pedir copias de los escritos de Jeremías y comenzaron a leerlos.
Cuando el pueblo de Israel estaba viendo la espada, viendo la destrucción, enfrentando el hambre y la peste, comenzaron a recordar que años atrás había habido un profeta que se llamaba Dios es exaltado, que les había dicho que iban a volver, que el exilio no iba a ser permanente y que había esperanza para ellos. Y saben que dijeron, ¿dónde están los rollos? ¿Dónde están los escritos de Jeremías? Queremos leerlos. Les fueron útiles para los que quedaron en Judá, les fueron útiles para los pueblos del desierto que estaban allí observando y presenciando la realidad judía, pero les fue útil a los judíos que estaban en Babilonia, en el exilio. Leyendo recordaron que hay consuelo para ellos y que Dios los iba a regresar. Y fue allí donde comenzaron a comprender toda la realidad del mensaje. ¿Saben, queridos hermanos? Muchos de nosotros, cuando estamos en situaciones buenas, se nos da el consejo, se nos da la verdad y no la apreciamos. ¿Saben cuándo la comenzamos a apreciar? Cuando estamos en la cisterna, cuando estamos en la caverna, cuando estamos en el pozo. Es allí cuando comenzamos a comprender el Evangelio. Dios nos dice en su palabra que hay esperanza para nosotros. Y no solo para nosotros, hay esperanza para nuestros hijos. El mensaje de Jeremías es un mensaje generacional. Es un mensaje donde nos va a decir, el pueblo va a regresar después de 70 años. ¿Ustedes creen que Jeremías compró esa propiedad pensando en que él después de 70 años volvería a poseerla y a disfrutarla? ¿Cuál es el mensaje implícito de él comprar esa propiedad? Mostrarnos que hay esperanza y que el pueblo no iba a vivir eternamente en el exilio o que no iba a ser exterminado allá, sino que Dios lo iba a regresar. Y al regresar, sus hijos, sus nietos o las nuevas generaciones iban a poder disfrutar esa tierra. Queridos hermanos, cuando hablamos de la esperanza, no estamos hablando del hoy solamente. Cuando hablamos de la esperanza, estamos hablando del futuro. Hay esperanza. Hay esperanza para nuestros hijos, a pesar de que ellos sean rebeldes igual que nosotros. Hay esperanza para nuestras nuevas generaciones, a pesar de que ellos sean obstinados. Y aunque a veces nosotros no sepamos qué hacer con nuestros hijos o con nuestros nietos, hay esperanza. ¿Saben cómo se llama esa esperanza? Jesucristo. Esa esperanza es el Evangelio. Esa esperanza es el pacto eterno de Dios, que Dios hizo en sí mismo de salvar a nosotros y a nuestra descendencia. Esa es una esperanza segura, esperanza gloriosa, que nos anima y nos fortalece. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Está hablando de Cristo Jesús, que va a venir y que va a cumplir plenamente las determinaciones pactuales. Y Jeremías 33, versículo 15 y versículos 17 al 26 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Porque así dice Jehová, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio cada día. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiera invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y de los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no te has fijado en lo que habla este pueblo diciendo, las dos familias que Jehová escogió las ha desechado? Así tienen en poco mi pueblo, que ni siquiera lo tienen por nación. Así ha dicho Jehová, si yo no he establecido mi pacto con el día y con la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces es cierto que rechazaré la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia a quien sea su Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿Puede invalidarse el pacto de Dios?
¿Puede Dios retractarse de que lo haya llamado a usted y a su familia para servirle? ¿Puede Dios decir, lo llamé, pero como no quiere, voy a desistir de esa persona? ¿Puede Dios decir, bueno, lo llamé, pero como no está dispuesto, entonces buscaré otra persona? ¿Se invalidarán las determinaciones de Dios? ¿Podemos impresionar a Dios con nuestros alegatos y justificaciones para decirle, Señor, yo no soy, búscate a otro? Imposible. No se invalida con el día ni con la noche. Si Dios llama, Dios sostiene. Dios es fiel, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Dios nos llamó a nosotros y a nuestras familias. Puede ser que seamos tenidos en poco por nosotros mismos y por otros, pero Dios engrandece a su propio pueblo y levanta nuestra vida. Eso es maravilloso. Palabras de consuelo que dan profunda esperanza. Queridos hermanos, el libro del profeta Jeremías es un libro que nos va a hablar del castigo de Dios para mostrarnos su justicia. Es un libro que nos va a hablar profundamente de la angustia y del dolor y de la miseria que enfrentamos por las realidades diarias para llamarnos al arrepentimiento. Pero es un libro que nos va a hablar sobre el consuelo que viene de Dios para darnos esperanza segura y eterna en diferentes situaciones. Es un libro maravilloso, es un libro poético extraordinario, es un libro que nos llega bien en la circunstancia en la que estamos viviendo. Es un libro que va a ser útil para nosotros como familias que estamos pasando momentos de angustia y de dolor. Un libro que nos va a ser útil porque nos va a mostrar cómo Dios está en medio de la historia y cómo en medio de la historia y de la realidad nos muestra a Cristo, que nos da esperanza y nos muestra las realidades que nos llevan a Cristo. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse con sus hijos y con sus familias, vuélvanse a Dios. Jeremías lo va a decir. Jeremías se va a parar en las plazas y en las esquinas y va a hacer discursos elocuentes, casi con el mismo sentido y como si fuera un estribillo o como si fuera un disco rayado, diciendo, vuélvanse a Dios, porque solo en Dios hay esperanza. Ese es nuestro discurso. Posiblemente nos volvemos odiosos y repetitivos con nuestros hijos y entre nosotros mismos y a nuestros familiares, dándoles ese discurso, pero es que no hay otro. No hay otro discurso que transforme, solo el Evangelio. Vuélvanse a Dios, porque solo en Él hay esperanza. Amén. Amado Señor, muchísimas gracias por dejarnos tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa, tu palabra transforma y llega a lo más profundo de nuestro corazón. Así como las circunstancias adversas golpean lo más profundo de nuestras emociones, así como las situaciones difíciles y angustiantes llegan, Señor, a lo más profundo de nuestra alma y nos desequilibran, nos angustian, nos postran. Tu palabra es más poderosa y llega a nuestro corazón. No solo lo comprende, sino que transforma la realidad y nos da esperanza. Gracias por usar tu palabra para enseñarnos estas tres verdades poderosas. Que tú eres justo, Señor, y que tú no das por inocente al culpable. Muchas gracias por reiterarnos a través de las líneas de tu palabra que tú nos disciplinas, Señor, y que disciplinas a nuestros hijos, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias por enseñarnos esto. Pero gracias también por enseñarnos que tú haces justicia contra nuestros adversarios. Pero, Señor, junto a la justicia nos enseñas arrepentimiento. Nosotros no podemos arrepentirnos, Señor, pero tú nos llamas y nos llevas al arrepentimiento usando situaciones muy difíciles. Muchas gracias, porque todo nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras lágrimas, tú las enjugas, tú las mitigas con tu evangelio, llamándonos al arrepentimiento. Muchísimas gracias, porque nos permites en los lamentos confesarnos y sacar lo que hay en nuestro corazón. Sacas a la luz lo que hay en nuestro corazón, nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra venganza, nuestra impotencia, nuestra maldad, nuestro orgullo, y produces, Señor, o pones toda tu gracia en nuestros corazones. Gracias porque hay consuelo para tus hijos. Todos nosotros, las esposas incomprendidas, los esposos incomprendidos, los hijos incomprendidos, todos nosotros encontramos esperanza en el Evangelio y encontramos consuelo. Y no solo un consuelo pasajero, efímero, superficial, sino un consuelo que transforma nuestras vidas
que nos da savia y alegría en nuestro corazón, que nos llena de energía y de vitalidad, que transforma nuestros corazones y vigoriza nuestros huesos para seguir viviendo para ti. Muchas gracias, Señor, porque aunque muchas veces nos sentimos postrados por las realidades diarias, tanto de la familia como del diario vivir en nuestra ciudad, en nuestro país, nos das esperanza por el Evangelio. Nos levantas con valor y con vigor y haces que nuestra frente sea fuerte como el diamante y que no digamos que no podemos y que somos débiles, sino que somos fuertes en ti y poderosos en ti. Tú eres un Dios exaltado, que nos enseñas tu palabra. Tu palabra nos humilla cuando nos muestra nuestro pecado, pero tu palabra nos exalta y nos llena de gloria y de alabanza cuando nos muestra que todo viene de ti y que la esperanza única y segura está en ti. Muchas gracias, porque no importa la soledad, no importa las adversidades, si tú estás con nosotros, hay razón para continuar. Gracias en Cristo Jesús. Amén.